básicamente lo que hicimos el semestre anterior, que hicimos 2 recuperativos, es decir, uno que recuperara el control 1, al que le haya ido mal en el control 1, y con un segundo para que él recuperara en el control 2. Entonces van enfocados netamente en la materia. Entonces el que quiera dar el control 1 va a pillar puras vigas. El que va a dar el control 2 le puede tocar cualquier cosa. Debe ser la última semana de clase. Al menos lo hicimos así. De hecho lo hicimos como para nosotros también tener tiempo para corregir. Lo hice en horario cátedra. Así que para ahí veamos. Obviamente, como les digo, coordinémoslo entre nosotros. Pues si prefieren que lo dejemos igual en la ayudantía, no hay drama. Y si no, en horario de cátedra, y así salen más rápido del tema. No están esperando ahí como a mitad de semana. Y lo hacemos al tiro el lunes. ¿Esa nota cambia sí o sí? ¿Cómo? ¿La nota estoy recuperando? Sí, pues piensa, ya no sé qué nota que sacaste en el control 1, pero si tenéis, por ejemplo, un 3 y ya, ok, dais el control 1 ahora regulativo y sacáis un 4, que con nota 4. Elimínalo. Y si te fue peor, que con la mejor de las dos. Esa es la idea. O sea, puta, no tuve tiempo, pero yo creo que igual sé más materia que la que cuando lo di, así que lo voy a dar así sin estudiar. Si te fue peor, que con la nota a la mejor. No es una cuestión así como. Porque la voy a aprender eso deseo, si no mucho tiempo a estudiar, pero igual lo que va a dar. Claro, no, dale nomás, te va a ir igual mejor. Sobre todo con lo que vamos a ver ahora, porque vamos a entrar a lo que es columna. Si yo les preguntara, bueno, no sé si se acordarán ya a esta altura, pero partimos el semestre hablando de la sección de las vigas, ¿cierto? Y esta tenía cierto refuerzo. Lo voy a dejar así, pero ¿ya? De este refuerzo, nosotros hablábamos de que tenía cierta deformación, ¿cierto? Al momento de trabajar la flexión, iba a tomar una zona en tracción y otra en compresión, ¿cierto? Algo de ese estilo. Ya, obviamente aquí, bueno, veíamos su eje neutro, la deformación arriba del hormigón a compresión y una deformación a tracción. Todavía no le hemos metido ni un número. Eso es lo que conocíamos y es lo que trabajamos, como empezamos a deducir la fórmula o las ecuaciones de viga, ¿cierto? Esto es como una viga normal. Luego, en algún momento del curso, bueno, lo voy a dibujar también, como aprovechando aquí el impulso. Esto lo podíamos transferir al sistema de carga, ¿cierto? Hablábamos de que inicialmente esto tenía una carga de este estilo, a compresión, ¿cierto? Con una altura C. Y acá abajo quedaba la tracción, que era AS por FI, bueno, a priori FI, pero podéis hacer FS. Si lo escribimos así lo más genérico posible, queda de esa manera. ¿Ya? Por simplicidad, esto entre comillas como que lo simplificamos. Y llegamos a lo siguiente. Nuevamente el eje, pero ahora yo voy a decir que toda mi compresión va a tener una altura de A y esto va a ser uniforme, ¿ya? Y esto se escribe como 0,85 o S alfa 1, si mal recuerdo, por Fc', por el ancho de la viga, por B, y esa es la fuerza de compresión, y la atracción se sigue manteniendo, AS por F. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, si hiciéramos como la carga equivalente de compresión total, era 0,85 SC' por B por A. Hasta ahí es lo que vimos en vigas y no había problema. Ya, obviamente después resolvíamos las ecuaciones, calculábamos una 0, si la 0 no me estaba dando, había una opción que era incorporarle aquí la armadura A', ¿cierto? A la compresión. Acá abajo tengo el AS y acá arriba tengo el AS'. ¿Ya? Obviamente si yo le incorporo aquí fuerza, ¿qué es lo que pasaba?
me aparecía un acero en compresión. Este se llamaba SC, parece que estaba escrito. No me acuerdo bien cómo lo tenía escrito, pero lo puedo buscar. ¿Ya? Obviamente esto mismo, como había una compresión en acero, esto generaba una compresión del acero como AS con SS, S'. ¿Ya? Y obviamente esa compresión aparecerá en algún punto por aquí intermedio, AS por FS. ¿Ya? FSP. De hecho creo que esta se escribía como acero de tracción. Sí, me acuerdo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si yo esto lo empiezo a extender, vamos a decir que en este caso, bueno, por simetría le vamos a colocar la misma armadura. ¿Qué pasaría si yo le coloco ahora, no sé, por tincar, le voy a colocar barra intermedia? Una acá, otra acá. Una acá y otra acá. Si yo sigo extendiendo esto, es decir, voy a tener ahí, voy a tener acá, entonces aquí me aparece un acero en compresión o tracción, no en compresión, perdón. Y no los quiero confundir con las siglas, pero va a ser como un 2' y aquí un acero en tracción, una deformación, un 2'. ¿Ya? Lo mismo, obviamente si lo extiendo hacia acá, voy a tener una tracción, voy a tener acá otra compresión y así sucesivamente, ¿cierto? Aquí aparece como una segunda compresión 2' y aquí una tracción hacia 2'. ¿Ya? Y esta se puede extender hasta el infinito, es decir, si se fijan, este elemento ya se empieza a aparecer lo que es una columna. Las columnas, que son elementos por lo regular cuadrados, pero no necesariamente es así, las columnas obviamente van a tener una altura y un B y pueden ir reforzadas tanto en una cara, o sea, como en caras externas, similar a una viga, o pueden ir reforzadas en todo el perímetro, es decir, van a tener refuerzo en sus 4 caras. ¿Ya? Si se fijan aquí, como yo le dejé esta viga, que empezamos como a ver el análisis, tiene armadura distribuida en todas las 4 caras. ¿Ya? Entonces podemos tener cualquiera de los dos casos. Antes de entrar como en materia, quiero explicar bien esto como para que vayan siguiendo el hilo de lo que estoy diciendo. De las columnas, obviamente tiene un análisis que es de este estilo, en algún punto, entonces de ahí que se generan un montón de interfaces. Y esto también se pudiese extender a los famosos muros, que esto es totalmente fuera del alcance incluso del curso de hormigón avanzado. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es la diferencia, digamos, de los elementos que hemos visto? Sabemos que las vigas normalmente son elementos bien esbeltos, no sé, tendrá 20-30 centímetros de ancho por lo que sea, incluso hay vigas de 2 metros. Las columnas por lo general son elementos más cuadrados, idealmente, pero también pudiesen quedar así como bien esbeltos en alguna de las direcciones. Y los muros es el caso extremo como de una viga, es decir, un elemento muy largo. Bueno, los muros en particular tienen un armado diferente, pero para que se hagan la idea. Por lo regular los muros tienen un cabezal, que es donde tienen como las armaduras principales que se llaman, y lo estoy dibujando grande como para exagerarlo. Y el resto del muro tienen armaduras distribuidas, que son acordes, que son pequeñas. Ya, lo mismo aquí abajo. Para no dibujarlo todo, pero para que entiendan la idea. Entonces, claro, uno, sin lo que hubiésemos visto en todo el semestre, tratar de analizar un muro es súper complejo. O sea, ustedes miran esto y como, chuta, ¿cómo lo analizan? Ya, pero en realidad si ustedes lo llevan como esta lista, de alguna forma van a tener nuevamente una armadura acá como en este punto. Se puede, por ejemplo, simplificar y poner como la armadura central aquí en medio. ¿Ya? Entonces tenemos como este diagrama acá, tenemos el otro diagrama con compresión al otro lado y tenemos un montón de armadura aquí intermedio. ¿Ya? Entonces al final es el mismo como análisis que estuvimos viendo desde el inicio. Entonces por eso que les digo que es súper vital que entiendan bien la materia de vigas. Por eso que fue como lo que más nos demoramos, incluso hasta en algún momento sentí que me atrasé. Pero nos daba la ventaja que ahora que la materia que hemos visto ha pasado mucho más rápido. ¿Ya? Entonces eso es como las extensiones de estas materias. Obviamente por curso mayor TAC. ¿Ya?
¿Qué es lo que pasa? Que esto, por ejemplo, uno lo puede programar cuando ya más o menos ya entiendo qué es lo que está pasando y cuántos ferros tengo aquí, porque esto se puede seguir extendiendo, coloquemos una barra en medio, coloquémosle, no sé, más barras a todos los costados y esto va a empezar a crecer. Entonces uno lo puede programar, ¿ya? ¿Y cómo se hace esto? Básicamente uno lo que hace cuando uno lo programa, y lo van a ver con el Matías, cuando uno programa la planilla de columnas, aunque esto sirve para todo en realidad, también va a servir para los muros o incluso para las vigas. Uno lo que hace es el C variable, que va desde, no sé, desde el recubrimiento hasta D. ¿Ya? Entonces básicamente lo que yo hago con esto es decir, ya, mi C en un primer caso va a valer la altura del recubrimiento, o sea, solamente esta pequeña zona como en compresión y se deforma, ¿ya? Entonces en función de eso voy a tener unas deformaciones, las deformaciones me van a estar asociadas a niveles de carga, y con la carga hago el equilibrio de la ecuación, ¿ya? Después paso como al siguiente parámetro, y así sucesivamente, y uno hace como una suerte de barrero. Entonces al final lo que uno obtiene es algo de este estilo. Las columnas tienen una capacidad de compresión y una capacidad de la flexión. No le voy a poner eso, se pueden comprar. ¿Ya? Y básicamente el gráfico es algo de este estilo. Bueno, para las tracciones también, pero son mucho más pequeños. Casi uno nunca las toma. ¿Ya? Entonces cada uno de estos puntos es según cuánto el C va a ir variando. Entonces va a ir moviéndose y después se depura. ¿Ya? Entonces uno lo que busca al final es un elemento que trabaja tanto a la compresión como al momento. Entonces por eso es que tiene como esta curvatura y ya no es como las vigas que trabajan como a momento puro. ¿Ya? Entonces eso es como la extensión de la que vamos a empezar a ver. ¿Ya? Así que les va a quedar súper claro. Entonces, obviamente aquí tengo el mismo elemento y en este caso tengo una columna. ¿Okay? En este caso la columna puede tanto recibir una carga o una descarga arriba desde una, digamos, como una compresión con cierta excentricidad, es decir, esto se va a estar de alguna forma flectando por un tema de la excentricidad de la carga que lo pasa justo por el medio, así como directamente puede descargar, digamos, algún momento por la losa o por algún tema que esté ocurriendo arriba. ¿Ya? Obviamente aquí, por ejemplo, si vemos la sección, en este caso está como acostado, pero esto perfectamente lo podemos llevar así como es el primer dibujo que hice, donde tenemos la altura de la sección, el D que es desde el borde hasta donde está la armadura de tracción. Aquí, bueno, el eje está en compresión, digamos, esta zona, y aquí también tengo una armadura pequeñita que estará trabajando a compresión. Entonces ahí están las deformaciones que era lo que le estaba mencionando. ¿Ya? Hacen el equilibrio de esfuerzo y obviamente aquí la carga, como viene al costado, tengo un momento asociado. Entonces acá aparecen las ecuaciones. No me quiero detener mucho esto porque como hay que calcular un punto justo con equilibrios, vamos a ver cómo se usan todas estas ecuaciones. ¿Ya? Pero a priori esto lo pudiesen tener anotado así directo en el formulario. Es como llegar yo. Punto importante, como ahora hay un equilibrio con más barras entre medio, tienen que sí o sí chequear las deformaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependiendo cuánto es lo que se está deformando, yo no sé si a priori está fluyendo mi barra o no. Entonces, si no fluye la barra, recuerden que si la barra, la deformación es mayor al 0,021, es decir, que está fluyendo, eso se le asocia que el Fs es igual al Fi igual a 420. ¿Ya? Pero si no ocurre, es menor a la afluencia, tengo que chequearlo porque el Fs va a valer menos. Va a valer, no sé, 400 megapascales, 100 megapascales. Y eso me afecta aquí en los equilibrios cuando haga después la sumatoria de las fuerzas. ¿Ya? Por eso que aquí aparece, por ejemplo, escrito como muy genérico. La armadura de compresión por el Fs', digamos, de compresión, y la armadura de tracción por el Fs atracción, que no sé si estará fluyendo o no. Lo tendré que chequear ahí con el gráfico de deformación. Y obviamente aquí el equilibrio general del momento. ¿Ya? ¿Ya? ¿Esa fórmula para calcular Fs, para qué es? ¿Acá? ¿Esa? Ya. De hecho, aquí viene cómo se calcula el Fs. Y si recordarán, uno en realidad hace Fs es igual a el módulo de elasticidad, que es un dato, 200.000 megapascales, pero necesito la deformación que está asociada a eso. Aquí en este caso la deformación ya viene expresada haciendo los triángulos.
¿Ya? Entonces aquí, por eso les digo, podrían copiar directamente todas estas ecuaciones y después llegar y evaluar cuando estén trabajando. ¿Ya? Importante acá que si se fijan el fx siempre tiene que ser menor a la afluencia. ¿Ya? Efectivamente la acera sí puede tomar más carga. De hecho yo me acuerdo que cuando hice mi experimento las barras llegaron hasta los 720 megapascales. ¿Ya? Pero yo como lo programé, sí necesitaba saber los esfuerzos reales que estaba resistiendo el muro. ¿Ya? En este caso, como es algo súper teórico, como lo tenemos bien acotado y tenemos todos como factores de seguridad, uno siempre lo acota a 420. Yo digo, hasta ahí trabaja la barra y no toma más carga. Y esto es tanto para la mala atracción como la que está con presión. Y bueno, el término de A saben que es beta 1 por C. ¿Ya? Esto es como a grosso modo, o las ecuaciones generales que se trabajan en columnas. ¿Ya? En este caso son como las que uno programaría en particular si es que digamos, cuando programa la planilla. Es decir, vamos a tener un C y el C va a ir variando, entonces obviamente para cada C voy a tener un cierto FS, un cierto FS', y esos valores aquí los voy metiendo en la ecuación, ¿ya? Porque la armadura entre comillas no varía. ¿Ya? Entonces ahí uno empieza a programar esta curva que es la que dibujé ahí. Lo mismo con la moda, entonces va a ir graficando como punto por punto. ¿Ya? Bueno, obviamente aquí está lo que les mencionaba. Aparece como el intervalo donde uno va haciendo el C a medida que lo que va variando. ¿Ya? De hecho aquí está como la programación. Que ambos términos va a depender de mi eje neutro de lo que estoy trabajando. Bueno, se asume siempre que el hormigón está trabajando en el límite cuando se empieza a agrietar. ¿Ya? Recuerden que también se aplica todo lo que hemos visto en materia. O sea, cuando vimos viga, que hablamos de la condición de balance, la condición de balance es justo cuando el hormigón se empieza a agrietar, o sea, el 3 por 1000 en deformación, y el acero de tracción empieza a fluir, ya, o sea, el 0021. ¿Ya? Y en función de eso, como ya tengo datos, puedo ir determinando todos los valores. ¿Ya? Bueno, y esto es lo que ocurre como en el gráfico. Básicamente, uno lo que hace, y lo que vamos a ver ahora cuando veamos el ejemplo, normalmente uno pide la capacidad a compresión de la columna, que este punto aquí arriba. Lo voy a anotar, si me sacan la foto. Capacidad a compresión. La capacidad a flexión. Le voy a agregar la palabra pura porque es solamente ese esfuerzo que está circulando. ¿Ya? Y uno después determina un punto de balance, que es más o menos como esa zona. Balance de la columna. ¿Ya? Entonces entenderán que en un control o la solemne o en un examen no les puedo pedir que hagan el gráfico completo, o sea, porque tendrían que calcular un montón de puntos intermedios. Entonces uno lo que dice es calcula la capacidad, calcula la flexión y calcula el balance. Entonces uno termina graficando esto, que es como un triángulo bien simplificado. ¿Ya? Y eso es suficiente en realidad como para tener datos. Y si lo piensan, si se fijan aquí, igual es conservador porque quedan ciertos rangos que uno descarta. O sea, como que no lo estoy considerando, o sea, es como un factor de seguridad. ¿Ya? Eso como a grandes rasgos. De hecho, se van a dar cuenta que también, similar a lo que vimos en vigas, viene esto así como de paso a paso. De hecho, el resumen ayer igual lo bajé y está bien bueno. O sea, no es como porque yo me quiera tirar flores, pero la verdad que está bien bueno porque lo explico como paso por paso cómo lo voy resolviendo. ¿Ya? Y lo que tienen que tomar como en consideración. ¿Profe? ¿Tío? ¿Qué dice de flexión pura? ¿Dónde? ¿Capacidad de flexión pura? Sí, ¿por qué es flexión pura y no flexión? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que las columnas, como son elementos que pueden tomar tanto la compresión como flexión, o una combinación de ambos, y quedamos aquí como una zona intermedia, cuando uno habla, que lo vamos a ver, insisto, cuando yo digo, por ejemplo, que es solo compresión pura, es decir, si yo me fuera, por ejemplo, aquí el gráfico, aquí el gráfico completo está en compresión, es decir, todo este gráfico queda como algo de este estilo, como acá. Entonces está toda la flexión en compresión. Después cuando está en flexión pura, básicamente sí, puede haber compresión acá, pero en realidad hay tanta tracción abajo que esto queda como un gráfico así, no sé, muy exagerado, como el infinito acá.
y la curva aquí cuando sube prácticamente no tengo nada de compresión arriba. ¿Ya? Entonces por eso que se habla como de flexión pura, pero se diseña como una vía. Entonces si te fijas, como hay puras tracciones, al final yo diseño con la tracción de la fibra más externa. ¿Ya? Se pudiesen sumar los otros elementos, pero si tú lo piensas en la capacidad de momento, ¿ya? Como es un momento nominal que depende de una armadura, por FI, obviamente está fluyendo porque está con tremenda deformación, en D menos a medio, a priori, claro, uno pudiese ir sumando todas las tracciones, más la sumatoria de todas las tracciones. El tema es que, si yo las considerara, esta curva probablemente va a bajar y aquí esta se pudiese disparar hacia allá mucho más grande. Entonces uno siempre termina diseñando como en el punto más crítico. Entonces, cuando veamos flexión pura, que también lo tengo anotado ahí en el resumen, ahora bueno, solamente se considera la armadura de tracción que está abajo, como la capa inferior. A ver. ¿Ya? Pero vamos a ver el detalle. No se preocupen por eso. Pasando un poquito más rápido, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente las preguntas de columna son del estilo, ya, haga un gráfico simplificado, es decir, puntos arriba de compresión, puntos de balance y puntos de flexión, ¿cierto? Aquí el triangulito simplificado. Y después la segunda pregunta es como, ok, se va a tener un esfuerzo de tanta compresión y tanto momento. La columna resiste o no. Es decir, según la carga que me da, yo la tengo que graficar y voy a ver si estoy aquí adentro, que es una zona segura, estoy fuera de la curva, es decir, la columna falla. Y obviamente si estoy justo en la línea es como el valor más eficiente, la columna está trabajando así al 100% en su capacidad. Ya, ahora por lo general yo al menos trato de no calcularlo en eso, trato de calcular un poquito más. Ahora, fíjense que cambiaron un poquito la nomenclatura, voy a volver acá. Bueno, ahí también sale con nominal. ¿Okay? ¿Diga? Si dibujamos esos 3 puntos que nos ocurrían, ¿cómo dibujamos la que va hacia abajo? Acá, por ejemplo, uno calcula ese punto. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, eso yo lo debería cambiar. Ahora que lo estoy terminando. Uno también es un punto para. Uno lo primero que calcula es un P sub 0. Lo voy a dibujar más rápido. Calculo la capacidad a compresión de la columna, que es un P sub 0. Calculo aquí, bueno, combinado esto. Sería como el momento de balance con el P de balance. Es un punto que está ahí. Y por acá calculo la coordenada, esto es momento puro, ¿cómo hacer eso? Entonces esto es 0, esas son las coordenadas que uno calcula. ¿Ya? Y esto aproximadamente queda obviamente unido así como una suerte de triángulo. Acá y acá. ¿Qué es lo que pasa? Si se fijan acá, y que ahí por eso que le hace la mención, hay un pequeño error porque en realidad yo siempre hablo aquí de momentos, ¿ya? Y no de como un momento nominal. Si les pregunto, ¿qué es el momento nominal? Es como la capacidad que tiene obviamente para resistir las cargas, pero con el factor de seguridad. Entonces en realidad yo lo que hago es agarrar este después y lo paso efectivamente a mi momento nominal, que va a ser ese punto, pero esto en realidad es phi por m0, ¿cierto? Este sería 0, phi, ¿cierto? Por p sub 0. Y este punto que está por aquí intermedio va a ser el de balance y es lo mismo. Phi momento de balance, phi p de balance. Y ahí recién tengo el gráfico, digamos, nominal de esto. ¿Ya? Entonces por eso que yo le hago como la aclaración, pero no debería haber aparecido como cargas nominales directas, sino que tiene que estar como esta explicación. ¿Ya? Y recién con este gráfico, con los factores de reducción, que es un gráfico nominal, ahí recién veo si dónde están los puntos, ya si son eficientes o no. Ya les mencionaba un poquito la extensión de esta misma materia, y son como los casos, aquí se llaman especiales, por lo mismo, que aquí entran todo lo que son columna o muro con armadura distribuida, es decir, cuando tienen muchos casos intermedios, y ocurre lo que ya les mencionaba ya un poquito como la introducción de la clase. Tengo deformación intermedia, estas mismas deformaciones intermedias van a estar asociadas a ciertas cargas, dependiendo cuánto está esto en compresión, todo lo que esté desde esa línea hacia acá está en compresión, y todo lo que está hacia allá está en tracción. Si se está más corto acá la compresión, hubiesen quedado estas son en compresión y el resto hubiese estado en tracción. ¿Ya? Esa es como la idea o el concepto que tienen que tener claro.
Bueno, eso es como la extensión cuando tenemos las columnas o muros con muchos elementos intermedios. Y el otro caso son las columnas circulares. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando hice el curso de hormigón en la universidad me preguntaron por una de estas columnas y hay que usar como un abaco. Porque es mucho más complejo, porque piensen que a medida que esto se empieza a mover, dependiendo de cuando uno calcula el eje neutro, calcular esta área era súper complejo. O sea, no es como para llegar a hacerlo en mano, sino que tenéis que mirar como unos gráficos. Pero ocurre lo mismo, tiene el mismo principio, ¿cierto? Aquí tengo una línea que es cuánto se está formando esta barra, cuánto se está formando el conjunto de estas dos, y así sucesivamente. Y ocurre lo mismo, ya una vez entendiendo cuáles son como las áreas de trabajo, después llega a ocuparlo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, podríamos volver a cuando yo les enseñé vigas y yo les preguntaba qué es lo que pasaba con una viga con una forma, no sé, triangular. ¿Ya? Entonces yo ¿qué les explicaba? Que lo primero que cambiaba, que tenían que tener ojo, era en el momento, ya que no era tan directo porque era FI por D menos el centro de gravedad. ¿Ya? Que a priori, obviamente, en el cuadradito era a medios, pero cuando es triangular o algo, tenéis que calcular el centro de gravedad, digamos, de la parte alta hacia abajo. ¿Ya? Aquí ocurre lo mismo, entonces como el centro de gravedad desde aquí hasta el centro de gravedad, esta circunferencia que está como en este punto. ¿Ya? Entonces ese centro de gravedad no es tan directo. Entonces el momento cambia en ese apartado. ¿Ya? Eso es como para que lo manejen ustedes como información en general. Otro tipo de casos, bueno, por ejemplo, yo ahí les mencionaba que las columnas pueden ir armadas tanto solamente como en las caras externas o de piel, que se llama, que es por todas las cuatro caras. Básicamente lo gráfico, la forma se mantiene, con la diferencia que si tiene más armadura intermedia, obviamente varían las capacidades, pero tiene mucha más ciencia que eso. El problema podría ocurrir cuando la columna no queda armada simétricamente, ¿ya? Que parece que también ha sido como bien majadero en ese sentido, que traten de armar siempre los elementos lo más simétricos posible. Por lo mismo, aquí como no hay una simetría, la carga se ve más como en el costado y también cambian las formas. Entonces ya aquí pueden ver que el gráfico queda como girado. Y no es tan sencillo calcularlo, por lo mismo. Aquí cuando empiezan a hacer como los brazos palanca, va variando esto. ¿Ya? Un poquito de la información de las columnas. Estas también tienen su armadura transversal o, dígase, los estribos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se ve esta armadura transversal, que son las que están acá? Los estribos. Piensen que la columna de alguna forma, siento, es una extensión de vigas, pero la diferencia es que ahora está temporal, ¿ya? Y puede resistir mucho mejor el tema de las compresiones, ¿ya? Entonces, como tiene sus propios estribos, al igual que las vigas, estos sirven para el pandeo de las barras, que era lo que hablábamos al principio del semestre, si se acordarán, haciendo un poco de memoria, que esto al final se trata de aplastar como un panqueque y las barras se tratan de, digamos, como de explotar de donde están. Entonces los estribos de alguna forma agarran esto y evitan que las barras se doblen tanto. También ocurre un confinamiento del hormigón, es decir, que queda más apretado, y esto también aumenta la capacidad de compresión y las deformaciones. Entonces aquí pueden ver cómo esto empieza a variar, es decir, si esto está no confinado o sin estribos, básicamente la capacidad decae muy rápido. Mientras que si empezamos a colocar estribos, uno que sube su capacidad, o sea, aguanta más carga, y lo otro que se deforma un montón. ¿Ya? Y esa es como la idea que uno siempre hace en los diseños seguros, que la gente pueda arrancar o quedarse donde está. ¿Por qué varía eso de esa espiral pesada del ACI y viga? Ya, lo que pasa es que acá, cuando son las espirales, si recuerdan que yo les mencioné que son los sunchos, que son como un elemento así como en espiral, valga la redundancia, eso sirve solamente para las columnas circulares. ¿Ya? Pero en columna normal, bueno, debe ser bien similar en todo caso, pero acá va a depender del nivel. Entiendo que lo que hace la SI, que según el espiral que uno ocupa, también tiene diferentes formas de trabajo. Es lo que vimos, por ejemplo, en el largo desarrollo, cuando yo le explicaba que no es lo mismo doblar una barra del 8, que es delgadita, y que casi no ocupa espacio, a doblar una barra mucho más grande. O sea, la curvatura es mucho mayor. Entonces me imagino que con estos tipos de espirales, dependiendo si el fierro va a ser más pequeño o más grande, también va a tener como un cierto ángulo o de giro, como va a ir dando la vuelta, como la hélice. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, esto ya igual lo hemos visto y adelantado un poquito cómo uno va reforzando. En particular en las columnas, y aquí es importante porque aquí se van a tener que dibujar.
las columnas sí o sí, similar a las vigas, van a tener que llevar 4 barras, como mínimo. ¿Por qué? Porque es la única forma de que puedan amarrar un estribo, ¿ya? Partiendo de esa lógica, ¿ya? Después, por ejemplo, si con las 4 barras no me está dando, tengo que empezar a poner barras intermedias. Uno la empieza a sumar, o sea, o sumo una, o sumo de a 2 barras, o sumo de a 3, etc. Aquí, por ejemplo, hay 3. Entonces, este es el caso como con una extra, aquí con 2 extra, y aquí con 3. Pero la configuración empieza a variar, es decir, cuando yo le sumo una sola barra, no aparecen, por ejemplo, estas trabas, o si se pudieran poner, ¿ya? Va a depender también del nivel de corte, ¿ya? Entonces, si yo les preguntara cuál es la diferencia, claro, todos me van a decir que tiene una traba aquí intermedia, ¿ya? La ACI te permite armar las columnas con una barra suelta, o sea, suelta entre comillas, porque piensen que esa barra, entre comillas, está contenida por el estribo y la de acá también, ¿cierto? Toda la de la esquina. Pero estas intermedias, entre comillas, nada la está sujetando, o sea, se podría mover libremente, digamos, en ese sentido, ¿ya? La ACI sí te permite dejar una libre, que eso es lo que se dice. Pero no sé, pues, si tenéis mucho corte, uno le puede poner una traba que está en intermedia y se fijan, ahora esta barra ya no se va a poder mover, está totalmente confinada. Obviamente este comportamiento es mucho más sano que trabajarla así, pero ambas son funcionales. Eso es lo que hay, va a depender del problema que estén resolviendo. Si tienen mucho corte, efectivamente, o cambio el estribo, le pongo un estribo más grande, o le empiezo a colocar un refuerzo intermedio, ¿ya? Por ejemplo, acá también se puede colocar, no le quiero colocar traba y le coloco un estribo así, diagonal, ¿ya? Y cumple la misma función. En la barra queda sujeta, esta también, a las dos trabas. La diferencia es que constructivamente es más difícil colocar un estribo así girado, ¿ya? Entonces, de repente, por simplicidad, lo hacen así. Pero es lo mismo. ¿Qué pasa cuando coloco 2 barras? ¿Qué puede ser? ¿Cuál? ¿Acá? Sí, efectivamente cuando uno coloca trabas debe venir sí o sí con el ángulo de los 45 o 135 dependiendo en el sentido que se está viendo. Y hacia acá, bueno, aquí hay un montón de opciones. Pudiese venir o la traba dibujada así, o pudiesen colocar la traba abierta, es decir, por ejemplo, en un lado amarra, pero en el otro viene entera. Y pudiese venir de esa manera. Eso de repente lo ocupan cuando ya está construido y no sé, te das cuenta que por cálculo no está dando y tienes que mandar a reforzar el viejo. No va a desarmar todo lo que tiene, entonces tiene que saber meterle un fierro lo más sencillo posible. Piensen que si esto está montado y yo llego con este fierro así, no hay manera que lo coloque, pues, a menos que venga con el fierro, digamos, como un corchete. Entre comillas, lo meto por aquí, lo coloco y después le doble las patas. Pero eso va a ser siempre factible cuando este sea un fierro pequeño, ¿ya? Que es lo que les digo, doblar este fierro quizás no va a costar tanto, pero doblar un masacote más grande no van a poder. Tienen que ponerle un fierro grande dentro y no van a poder. Entonces, en ese caso, cuando ocurre, lo mandan de esa manera. Entonces, así, por ejemplo, esta cuestión lo ubican de una forma, colocan el gancho y queda, digamos, de alguna forma amarrado. Ya, pero este largo tiene que desarrollar como el largo desarrollo por lo mismo. Este como le genera como esta traba. Entonces, pero eso ya como metiéndonos bien en lo constructivo. Tema de acá podéis hacer, porque aquí a priori, por ejemplo, si yo tengo con 4 barras, claro, yo sí o sí le coloco un estribo grande, ¿ya? Y aquí me está quedando que queda, bueno, por ejemplo, puedo dejar ese libre y ese, bueno, en la cara le voy a colocar una traba. Y esto puede quedar con una traba así. Eso igual estaría bien, porque de alguna forma estoy dejando uno libre, pero no está quedando muy simétrico. Entonces, chuta, ¿qué hago para dejarlo más simétrico? Coloquémosle una traba de vuelta. Oh, como que me mareé con el dibujo. Así. Y queda con las dos trabas. Ahora, chuta, esta traba se ve como mucho fierro. Entonces, no le coloquemos traba y entre comillas coloquémosle un estribo cerrado. Y otro estribo cerrado. Pues esa es una opción. Otra opción incluso pudiese ser, ok, voy a colocar un estribo, pero voy a colocar un estribo que agarre 3 barras y después coloco un segundo estribo que agarre las otras 3 barras. Cumple la misma función. Por eso que les digo, aquí ya esto nos metimos como al arte de armar elementos. Y también pudiese dar para un curso completo, pero no nos vamos a detener tanto en eso. Acá, si se fijan, por ejemplo, en este caso pusieron una traba grande, pusieron una traba secundaria como para poder agarrar aquí los intermedios y dejaron uno libre. Está perfecto.
¿Ya? Y en el otro sentido, en realidad habían 3 barras, así que esa pudiese haber quedado suelta, pero le colocaron una traba como por seguridad. También está bien. Si no lo hubiesen puesto, también lo hubiese estado otro. ¿Ya? Y de ahí vienen todas sus variables, poner puras trabas, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, ese ejemplo igual me gusta harto por un tema de que normalmente, o como yo lo he visto que lo arman, es de esta manera, o yo lo he armado así, incluso la otra vez entregué un trabajo con el Matías y lo armamos de esta manera. Si yo les digo, ¿podemos reforzar esto con 2 trabas? O sea, con 2 estribos, ¿se puede? Sí. Por ejemplo, si coloco un estribo grande, estoy agarrando todas las barras y el segundo estribo lo coloqué así. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en una dirección quedó una barra libre dentro de las 3, después la otra barra libre estaba dentro de estas 3, entonces esta está contenida, está contenida, está contenida. Estamos bien. Y lo mismo en el otro sentido. Yo usé dos elementos, digamos, constructivos, mucho más fácil. A mandar que el viejo tenga un montón de piezas que se confundan en terreno, pues uno también trata de buscar de repente como la simplicidad al momento de armar. ¿Ya? Requisito importante, y es lo que vamos a ver, y yo en el resumen lo tengo súper bien anotado esto. Importante, cuando armen columnas, los desplazamientos entre barras de refuerzo tienen que ser al menos 150 milímetros. ¿Ya? Ahora yo por ejemplo considero siempre ese 150 milímetros entre el centro de barra, que son más críticos, obviamente porque aquí por ejemplo son 150 más los espesores de la barra, entonces un poquito más. ¿Ya? Pero yo los considero como entre el centro de barra 150. ¿Ya? Y obviamente aquí cuando uno coloca este estribo diagonal, por ejemplo, que era el que dibujé, máxima tiene que ser hasta 135. Son como los únicos detalles cuando uno arma. ¿Ya? Pero no le vamos a colocar nada muy difícil cuando tengan que dibujar el tema de la barra. Pero ese punto que les menciono, de los 150 es importante porque después cuando veamos una columna, no sé, si la columna mide 1 metro, vamos a tener este tremendo elemento. Entonces, ¿cómo armo esto? Siempre parto dibujando las barras de borde, ¿ya? Y después yo lo que tengo que ver es cuánto espacio hay libre aquí. No sé, pues si esto medía efectivamente 1 metro, coloquémosle 100 centímetros. El recubrimiento es de 5 centímetros, por ejemplo. Y aquí entre medio me está quedando entonces 90 centímetros. ¿Ya? Pero yo le estoy diciendo que el espaciamiento entre barras, por ejemplo, alguien me dice, pero profe, coloquémosle una barra normal medio. No, pero aquí el espaciamiento que está quedando son 45 centímetros, no estoy cumpliendo con el mínimo de los 150. Entonces lo que yo hago al final es decir, ok, los 90 que está acá, los divido por 15, y eso me va a dar 6, ¿cierto? 15, 30 por 2, sí, 6. Entonces voy a tener al menos 6 barras, es decir, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Sí. No me quedo tan simétrico, pero eso está a 15, a 15, a 15, a 15 y a 15. ¿Ya? Entonces yo con esta fórmula, restringiendo que sea mínimo 15 centímetros, ya sé que tengo que poner en una cara 3, 6, 7 barras. ¿Ya? Entonces para abajo también sería lo mismo. 3, 6, 7. ¿Ya? ¿Esto para qué sirve? Porque yo aquí, por ejemplo, si cuento todas las barras, voy a tener 7 más 7, 14, más 5 más 5, 10, son 24. No tengo en total 24 barras de no sé cuánto. Y ahí recién defino cuánto es el diámetro que voy a usar como para armar la columna. ¿Ya? También lo vamos a ver el detalle, pero esa es la idea. Entonces, la mayor dificultad cuando uno arma columna o resuelve columna no es llegar al valor, porque uno cuando hace el gráfico, uno llega a una cuantía. Ya las cuantías de columnas van entre el 1% de la sección hasta el 8%. ¿Ya? Entonces, yo llego a una cuantía y me va a decir, no, ya, para que la columna soporte las cargas tengo que usar un 3%. Y eso si lo multiplico por H y por B me da, no sé, cuántos centímetros cuadrados de columna. ¿Ya? Pero el problema después de saber es pasar las barras. ¿Ya? Y para pasar la barra tengo que saber cuántos son los espacios libres que tengo, calcular la cantidad de barras posibles que puedo poner, y en función de eso ahí recién veo, aquí básicamente lo que hago es dividir esta armadura que estoy calculando acá,
que es por la cuantía, por la sección, y eso le divido por 24 barras en este caso. Y eso me da, no sé, pues piensen que aquí esta sección me dio 100 centímetros cuadrados. La voy a poner 120. 120 centímetros cuadrados. 120 dividido en 24 son 5, ¿cierto? Centímetros cuadrados, y eso equivale a barras de 32, si mal no me equivoco. Más o menos. Entonces serían 24 barras del 32. Entonces ahí que viene como la dificultad. Yo sé que ahora estoy hablando como muy al aire, pero lo van a entender en cuanto empecemos a resolver el problema. Hay un límite de estribos que están pasando por un mismo refuerzo. ¿Un límite de estribo? ¿O no? ¿No te escuché la pregunta? Están intersectando en uno de los. Acá por ejemplo. Claro. Ya, lo que pasa es que esto visto en planta pareciera no tener mucha lógica, pero cuando tú lo ves como en la elevación, entre comillas, imagínate esto mismo, es el corte en esta zona, justo aquí, ¿cierto? Entonces, se entiende que las barras de la columna pasan de largo, ¿ya? Digamos todas esas barras. Estoy mirando esa cara. De alguna forma, este estribo lo voy a dibujar azul. Uno aquí, si lo viera como en sección, viene aquí. Y da la vuelta, ¿cierto? Y este estribo, que va a ser rojo, entre comillas pasa como por acá arriba. Ya, entonces si tú lo piensas, no es como que queda en el mismo nivel. Es decir, no es como que está la barra, tengo el estribo que viene así la curva y tengo por fuera el otro estribo, dando la vuelta. No es que esté en el mismo nivel, sino que uno queda como por debajo y sobre eso queda el otro estribo en diagonal. O sea, lo preguntaba como que empezar a subir. Sí, te queda como una suerte como el sándwich. Por eso es que tampoco conviene de repente colocarle tantas cosas, porque alguien diría, pero profe, coloquémosle aquí una traba, como para que quede más seguro. Ok, pero aquí tú tenés que dibujar la traba. Entonces al final igual te empezando a dejar, ya no es un único elemento que está bordeando, sino que tenés como una suerte como de sándwich. Tenés como 3 barras que están una encima de la otra. Entre comillas, no debiese haber un límite, así como no puedes apilar más de 6 barras, por ejemplo. Pero empecé a correr el riesgo de tener tanto fierro que no me bonís bien. ¿Ya? Es como la otra problemática. Entonces por eso que uno trata de hacerlo lo más sencillito, que haya el mínimo contacto. Ojalá unas 2 barras. ¿Ya? Profe, ¿cuál es la separación mínima? Por ejemplo, según el tirando. Acá. O sea, sí. Lo que pasa es que lo mínimo es ideal que queden a 15 centímetros. Eso es lo ideal. ¿Ya? Eso Ahora, obviamente esto es por un tema de por las dimensiones. Pero si yo hubiese puesto otro dato, las barras perfectamente podrían haber quedado, no sé, a 10 centímetros. Todas separadas a 10. O a 5 centímetros. Pero ¿cuál es lo mínimo que Lo mínimo que tú puedes poner en elementos es acá. Que esto no sé si lo tengo ahí justo, no, es el estribo, sobre el suncho, no. Por lo regular, esta limitación tiene que ver mucho con el hormigonado. Y al menos en vigas, porque yo les mencioné que en vigas, por ejemplo, que el elemento así paradito, ¿cierto? Bueno, yo siempre les recomiendo usar barras grandes para que queden 2 los bordes, o a lo más con una al medio. Ya, pero si que por X motivo tienen que usar un montón de barras, se puede, pero el distanciamiento mínimo acá es igual al diámetro de la barra que estamos usando. Es decir, si aquí este es una barra del un Phi 32, por ejemplo, este distanciamiento libre tiene que ser mínimo 32 milímetros. ¿Ya? Y uno lo puede redondear y lo deja, no sé, en 35, por ejemplo, o en 40. Pero la idea es que sea lo mínimo posible. ¿Ya? Piensen que cuando tú mandas a un hormigón así muy común, el ripio o la grava en este caso, en promedio son como de 20 milímetros. Entonces, si te fijas, la idea es que la piedra pase. ¿Cachai? Entonces, si tú los dejas muy juntos, ¿cachai? No sé, a 5 milímetros cada barra, la piedra no va a entrar, pues entonces te va a quedar como encima y te va a generar un miedo. Eso es lo que uno trata de evitar. Ahora, eso igual se puede solucionar. Puedes pedir que el ripio venga así o así más pequeño, y creo que el más pequeño es como de 10 milímetros. ¿Cachai? Pero también, pues, no es la idea tampoco empezar como jugar mucho con el hormigón, porque lo podéis dejar muy elástico. ¿Ya? Entonces la idea es que venga el hormigón así lo más puro posible, y aquí dejemos un espaciamiento mínimo. ¿Ya? Por eso que, no sé, los que me han pedido como recorrección de la solemne, le he puesto así como ojo con las barras, porque pusieron armar con, no sé, 16 barras del 8. Ok, se acerca harto a lo requerido, pero cuando dispongáis las 16 barras vais a tener el espacio suficiente para que el hormigón entre así súper fluido
¿Cachai? Entonces, ojo con eso. Entonces, en columnas, claro, ocurre lo mismo. La idea es que siempre uno trate de priorizar los espacios como para que entre bien el hormigón, al menos de veces de 1 a 2 veces el diámetro de la barra. Y con eso andáis bien. Y el máximo es 150. No te paséis nunca de eso. Profe, y lo otro, en columnas nunca hay barras en el centro. No. Ahora, sí existen columnas. Lo que pasa es que, similar a lo que en algún momento mencioné en vigas, y lo vamos a ver, no sé si aquí, por ejemplo, déjame pasar hacia adelante. No lo menciono, sé que está escrito por ahí. Pero entre comillas, existen muchos tipos de elementos compuestos. Es decir, ok, yo tengo esta columna y no la voy a reforzar con acero, porque en realidad tengo mucha fuerza en medio y le voy a colocar un perfil de acero aquí, un IN. Y se podría colocar un IN y va a quedar hormigonado y va a trabajar como un elemento compuesto. Si va a ser muy eficiente, no lo sé, porque voy a tener como súper marcado el acero arriba, que es como digamos la cara de afuera, la de abajo, y aquí al medio probablemente el acero quizás no me aporte mucho. Piensen que el hormigón trabaja súper bien a compresión. Y para que tenga esfuerzo al medio, básicamente es porque estoy teniendo muchas tracciones, como el efecto al revés. ¿Ya? En ese caso, si es que mucho entre colocar este elemento a lo mejor combinado, de repente conviene colocar una pura columna de acero. ¿Ya? Entonces ahí también va a venir un poco del criterio de quién lo esté haciendo, o va a ser los mismos requerimientos. No sé, pues si estamos en un ambiente muy salino, probablemente no te van a aceptar usar perfil de acero, tienes que usar un hormigón. ¿Ya? También me ha pasado que a veces, no sé, pues, están construyendo algo y típico que no te dejan entregar o no te esperan a entregar todo el proyecto de cálculo y se ponen a construir. Entonces me pasó que una vez estaban haciendo una casa, una media hora, hice yo, porque tenía como 300 metros cuadrados. Y el tipo, el arquitecto, llegó y colocó unas columnas para soportar un piso. ¿Ya? Entonces yo fui a terreno y eran perfiles de cajón igual grandes, de 200 por 100. ¿Ya? Entonces, claro, tú los veías, son cototes y todo. Pero después yo calculando el término, me di cuenta que arriba, como iba con una losa, había muchas descargas y esto no estaba dando. Entonces yo le dije, puta, mira, si fuera así un guante terrible pesado, te pido de esta cuestión porque no es lo que yo estoy pasando. O sea, de hecho no he dejado de mirar el proyecto. Le dije, pero ¿cómo lo podemos solucionar? Rellénalo con hormigón. Porque justo tenía un problema que era con la compresión del elemento. Y se me estaba panteando, entonces lo rellenó con hormigón y se atoró. ¿Cachai? Y en SAP tú podías poner una sección combinada con relleno con hormigón y todo y da sin problema. ¿Cachai? Pero ahí lo solucioné fácil. Pues si hubiese sido al revés, hubiese sido una columna de hormigón que llegó y hubiese fabricado y no me estaba dando, no sé, la compresión o algo, hubiese estado más complejo. Quizá igual podríamos haberlo encamisado, haber mandado a cortar canales, por ejemplo, y haberlas puesto así como por los bordes, como para tratar de confinar esto. Puede ser una solución. Pues no me tocaba hacer eso al revés, pero sí con perfiles de acero normalmente lo más fácil es rellenar. ¿Ya? Eso, como van a desviarme tanto. Bueno, hay que aparecen un poco algunos términos, aunque yo en realidad no pararía tanto aquí. Ya, más que nada los unches en espiral, los estribos. Bueno, obviamente aquí salen unas recomendaciones, que dependiendo del diámetro de la barra que estemos usando en la columna, usar estribos de al menos 10 milímetros o de 12. ¿Ya? Aquí también hay el espaciamiento de los estribos. Ya, obviamente era lo que yo les mencioné al principio, que después del terremoto del 2010 también cambió un poquito el requerimiento. Se tratan de proteger un poquito más las columnas. De hecho, por la regular de las columnas, en los bordes, en los extremos, se le trata de colocar el estribo más junto. Área mínima, bueno, lo que ya les mencionaba, que va entre el 1% hasta el 8%. Y claro, básicamente cómo calcula la cantidad de hormigón es el área, la armadura total que estoy poniendo, no sé si son 24 barras por el diámetro de la barra, dividido por el área bruta del hormigón. ¿Ya? Bueno, ahí ya me había adelantado un poco, ¿cierto? Uno grafica primero como la curva a las cargas puras, por así llamarlo. Después las paso a momentos nominales y compresiones nominales. Y en particular la SI te exige un segundo factor acá en las compresiones, que es este alfa, ¿ya? Que básicamente va a depender si es una columna cuadrada, o sea con estribo 0,80, o si es circular con espiral 0,85, ¿ya? Y lo que hace esto es básicamente tener un factor acá por si que llegase a aparecer alguna flexión por no considerar,
¿Ya? Y estos son los famosos abajo. ¿Ya? Entonces normalmente las preguntas son, cuando uno evalúa esto, hay una cierta columna, uno hace el gráfico simplificado, después ve si el gráfico, el punto de la carga está dentro o afuera, y después si yo les dije, ya, como no te da, refuerza la columna. Entonces, tendrían que revolver a hacer todo el cálculo, es decir, cambiar la armadura y volver a hacer el gráfico y una tontera. O sea, obviamente a mano una tontera, pero en el computador tú le cambias el diámetro y te queda la curva al tiro. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con los famosos gráficos. Entonces acá uno lo que busca es la sección, se van a fijar que esto está tabulado porque es un libro gigante. Ahora yo obviamente no entrego toda la hoja, traigo la hoja que van a ocupar. Ya, entonces dependiendo, todos los gráficos dependen netamente de las propiedades del hormigón, es decir, qué hormigón tiene, cuál es la sección y si la armadura es de piel o de dos caras. ¿Ya? Y según eso se van a meter algún gráfico. Y acá es lo mismo, básicamente van a ver cuáles son los esfuerzos que me están solicitando. Busco aquí el punto y estoy entre medio, por ejemplo, de estas dos curvas, que aquí se fijan en el 6% y el 7%. Entonces, armo o bueno, interpolo o elijo la cuantía más. Entonces, la del 7% por ejemplo y diseño con eso. Ya sería lo mismo, otro gráfico y sería. Columna esbelta, no, ni voy a pasar por eso porque en la práctica las columnas quedan armadas siempre como columnas cortas, que es la materia que vimos inicial, toda esta materia, es columnas cortas y es el 98% de los casos. En columnas cortas se refiere que corta con la losa y cuando se para. No, se refiere a un tema de aspecto. Para que una columna no sea corta y sea considerada como esbelta, básicamente la columna tiene que ser un elemento tan alto, por ejemplo que la sección, no sé, si esto mide 1 metro, por ejemplo esta columna es de 1 metro por 1 metro. Estamos hablando de un galpón así cotorro, que dicen que 1 metro es esto de columna. ¿Ya? Su sección de aspecto, si mal recuerdo y lo que está estudiado, son de al menos unas 28 veces. El H o el B, dependiendo de la unidad más grande de esto. Puede ser H y esto B. ¿Ya? Entonces si la columna, en realidad, imagínense, vamos a hacer una columna de 1 metro por 1 metro y con 28 metros al menos, ¿cachai? O sea, es un elemento hiper esbelto, o sea, tú lo miras y de lejos piensan que todo este edificio debe tener cuánto, no sé si alcanzará los 28 o 30 metros. Entonces, cuando es un elemento esbelto, básicamente lo que ocurre, como trabaja tan así como un tallerín, es fácil que la columna ocurra con estas deformaciones como laterales. ¿Y esto en qué afecta? Que la columna tiene menos resistencia o, dicho de otra forma, que tiene como un momento adicional, que es como una carga natural que ocurre por la deformación. Entonces, por eso es que no quiero entrar como en esta materia, si que nos queda libre y le interesa, lo podemos estudiar, pero de verdad que casi nunca ocurre. O sea, de hecho, imagínense el ejemplo que le estoy dando, o sea, tiene que ser una cuestión muy ridícula como para que lo ocupen. Piensen que, no sé, los galpones de distribución de, no sé, Mercado Libre o los que están haciendo ahora nuevos, creo que son de Amazon, tienen de alto como 20 metros. Y aún así llegamos casi como a la relación de aspectos, salvo que quieran usar columnas muy pequeñas, podría ser eso. Pero no creo. ¿Ya? Pero eso. Yo lo que le decía es que eso de como que iba cortando, porque esa columna que está ahí es completa hasta arriba y arriba está la viga. Claro, aquí estamos hablando de que esto está como a nivel de piso, por ejemplo, y el siguiente piso está a los 30 metros, o a techo, puede ser techo o un piso, no sé, dependiendo de lo que se esté viendo, o el piso que viene, piso 2 por ejemplo, piso 1, piso 2. Entonces, en esa distancia tiene que haber mucha esbeltez para recién trabajarla como una columna esbelta. Y como les digo, teóricamente, o sea, en la práctica es como el 3% de los casos. Es muy bajo. ¿Y si hay pisos entre medio? No, pues si tenés otro piso aquí, ya la columna ya no te está midiendo, no sé, pues 28 metros, sino que tiene 14 metros. O sea, con mayor razón ya no es una columna esbelta. ¿Cachai? Entonces, por eso que les digo, la mayoría de los casos es columnas cortas y es la materia que vamos a ver ahora. Lo que dice el criterio, 28 veces. Sí, más o menos eso es lo que sale en la ACI. Como en los estudios que han hecho como de edificios desde el año 20 hasta como el 80 y tanto. En la ACI, más que la ACI, en el Nilsson.